Bueno, el día de hoy tenemos una reflexión, es una reflexión breve, se llama El mandamiento del amor. Quisiera que por favor me ayuden a buscar una cita, Mateo 22, 36. Muy bien, vamos a darle lectura juntos y dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Con esto nos podemos dar cuenta que realmente el amor es algo muy importante. ¿Qué necesitaremos para poder amar a algo o amar a alguien? Cada uno en este lugar ama hacer algo. Les gusta hacer, no sé, a alguno tal vez le gusta estudiar mucho y ama estudiar. ¿Y qué va a hacer? Pues estudia mucho, ¿no? A alguno le gusta hacer otras cosas. Pero ¿cómo es que nos formamos ese amor? Precisamente por conocer. Entonces, digamos, uno de los elementos más importantes para poder tener amor hacia algo o hacia alguien es el que lo podamos conocer. La cita que habíamos leído hace un momento nos decía amar a Dios, amar a nuestro prójimo y amarnos a nosotros mismos. Pero como estamos mencionando que el conocer es un elemento muy importante para el amor, entonces se podría decir que nos llevaría a que necesitamos conocer a Dios, conocer a nuestro prójimo y conocernos a nosotros mismos para que podamos tener ese amor. Amén. Necesitamos, para lograr escuchar a Dios, necesitamos comenzar a acercarnos a Él. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Creo que eso lo hemos escuchado muchas veces, leyendo la Biblia, orando. Ese es uno de los puntos más importantes. Es el primero que se menciona en este versículo. El segundo es que conozcamos o que amemos a nuestro prójimo. Y ahora quisiera que todos leamos Primera de Juan 4:20. Y dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si no logro amar a la persona que está a mi lado, a nuestro prójimo, no puedo tener ese amor por Dios. Primera de Samuel 18, del verso 1 al 4, por favor. Me dicen si alguien lo tiene. Después que David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se hizo muy amigo de David y llegó a quererlo como a sí mismo. Además, Jonatán se quitó la capa y la túnica que llevaba puesta, se la dio a David junto con su espada, su arco y su cinturón. Muy bien, en esa cita que estábamos leyendo nos habla de dos personas, dos buenos amigos, ¿no? David y Jonatán. Ellos realmente lograron conocerse, fueron realmente personas muy unidas que hacen en este caso un pacto, un acuerdo. Pero aquí nos muestra mucho precisamente lo que se puede lograr con el amor a nuestro prójimo. Ellos lo lograron principalmente porque se conocían. Entonces decimos, sí, nuestra meta principal es conocer a Dios, pero no puedo cumplirla sin haber logrado amar a mi prójimo. Leíamos hace rato, necesitamos amar a nuestro prójimo para poder amar a Dios. Pero en este caso sería de la misma manera para poder amarnos también a nosotros mismos. Dice en esa cita que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero ¿cómo puedo amar a mi prójimo? Tendría que también comenzar a conocerme un poco más a mí. Hay una historia que tal vez hemos escuchado, que es la historia del buen samaritano, que es una persona que ayuda a alguien que había sido asaltado. Tenían muchísimos conflictos, era realmente muy peligroso como que alguien de ese lugar estuviera en contacto, pero es la única persona que le ayuda, porque lo cuidó, lo llevó a un lugar para que lo cuidaran, pagó todo lo que hubiese necesitado para la curación. ¿Qué creen que ayudó al buen samaritano para hacer eso? Como se decía hace un momento, bueno, yo vi a alguien en cierta necesidad y yo pensé, no me gustaría que a mí no me den esa ayuda. Tal vez a mí me la habían dado, también se había mencionado, tal vez a mí me dieron ese apoyo, pero digamos como que un primer inicio siempre es, lo comparamos con algo que conocemos, algo de nosotros mismos. Cuando a veces solemos ayudar a una persona, a veces se llega a comparar con eso, con ese aspecto hacia nosotros mismos. A veces creo que no se siente muy correcto tal vez, porque uno podría decir, es que a lo mejor eso es como ser orgulloso, ¿no? Eso es ser orgulloso y no tendría que tener ese amor por mí, porque a veces tal vez hemos llegado a escuchar
que lo último que tendríamos que pensar es en nosotros mismos para hacer las cosas, que deberíamos de pensar siempre en los demás, siempre en Dios. Y está muy bonito, pero no lo podría lograr si antes yo no pensé en mí, en qué es lo que yo podría querer o necesitar, porque así es como puedo darle la ayuda a mi prójimo. Así es como yo puedo ayudarles en sus necesidades, porque yo puedo entender lo que se puede sentir desde mí. Amén. Entonces, yo lo comparo cuando estoy leyendo esta cita como si fuera como una pequeña pirámide en el que necesitamos tener ese amor, ese conocernos a nosotros mismos, para que entonces podamos entender un poco a otras personas, las necesidades de otras personas, y entonces voy a poder tener ese amor por Dios. Hay que poner atención en todos esos elementos para llegar al amor de Dios. Sí, la meta es hacerlo con todo nuestro corazón, pero no nos podemos saltar los escalones. No puedo llegar a amar a mi prójimo si no avancé también con el conocerme a mí y amarme también a mí mismo. No puedo amar a Dios si no he conseguido eso y no estoy amando a mi prójimo. Y aquí solamente me gustaría que reflexionemos un poco. Bueno, ¿cómo nos encontramos en ese sentido? ¿Qué tanto nos conocemos? ¿Qué tanto tenemos ese amor hacia nosotros mismos? ¿Qué tanto podemos tener ese amor hacia los demás? Porque si no tengo amor hacia mí mismo, ¿cómo podría tener amor hacia mi prójimo? Si yo no me entiendo tal vez a mí mismo, ¿cómo podría brindar este apoyo? Decimos con este ejemplo, hay muchas razones por las que el buen samaritano le pudo haber ayudado. Le pudo haber ayudado porque lo conocía, le pudo haber ayudado porque él estuvo en necesidad y alguien de ese pueblo le pudo haber ayudado. Hubiera muchísimas razones, pero al principio tendría que ver con este mismo cuidado hacia el conocerse a sí mismo. Entonces, sin amor a nosotros no podemos tener amor a nuestro prójimo y no podemos amar a Dios. No podemos amar lo que no conocemos. Amén. Por eso Dios nos ha mandado a conocernos y también en ese sentido es fácil entender por qué Dios nos ama tanto. Y vamos a leer por favor Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Si lo que necesitamos para poder amar es conocer, pues Dios es la persona, es el ser que nos conoce más que nada, más que nadie en el mundo. No hay nadie que nos conozca más que Dios y también no hay nadie que nos ame más que Dios. Dios nos conoce hasta el más mínimo detalle. Dice en Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios nos conoce, Dios te conoce, Dios conoce completamente cada detalle de nuestra vida, todo lo que hemos pasado, todo lo que podríamos necesitar. Y por eso también Dios nos ama. Dios quería una familia, sí, Dios nos creó para que seamos sus hijos, sí. Pero aún desde antes que eso pasara, Él ya nos conocía y ya nos amaba. Por eso ha hecho todo por que tengamos la oportunidad de estar con Él, de regresar con Él. Por eso fue también que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, por el amor que nos tenía. Entonces me gustaría que el día de hoy nos quedemos con esa cita, que el mandamiento más importante es el mandamiento del amor. Y lo vamos a conseguir si nos ponemos y tenemos la disposición de conocernos a nosotros mismos, de conocer a otras personas, y solamente así vamos a poder conocer a Dios. No hay forma de que se haga. A lo mejor yo puedo decir, es que hay alguien que me cae mal y me quiero saltar ese paso, ¿no? Ya me conozco a mí mismo, hay alguien que me cae mal y yo quiero amar a Dios, ¿no? Tal vez me digo, pues se me olvida ese paso con ciertas personas, pero entonces significaría que pues no puedo lograr amar a Dios realmente al punto en que lo podemos alcanzar, porque hay tal vez personas que nos puedan desagradar, pero a veces tiene que ver con el que no los conocemos o el que también tal vez no nos conocemos a nosotros mismos y tal vez no nos hemos logrado poner en ciertos lugares, pero lo podemos conseguir si lo hacemos de esta manera. Lo más importante es el amor y el conocernos los unos a los otros. Muy bien, y quisiera que todos por favor cerremos nuestros ojos y vamos a hacer una pequeña oración. Dios, te damos gracias